Entonces, ¿qué es lo que aspira? ¿Qué es lo que entonces? No, yo digo que la parte que tiene que ver con la filosofía, es decir, ¿qué es la filosofía para Kant? Bueno, entonces, para poder nosotros indagar y presentar un análisis o un estudio completo Ujú. sobre lo que entendemos por filosofía, previamente a toda consideración personal sobre lo que es la filosofía, debemos tomar como punto de partida lo que Emmanuel Kant considera que es. Es decir, para Kant, toda filosofía implica un interrogarse. ¿Interrogarse quién? Pues el hombre pensante. ¿Y quién es el hombre pensante? Toda aquella persona dotada de capacidad de pensar, es decir, todo ser humano con un mínimo de calidad pensante. ¿Qué es lo que debe entonces interrogarse o plantearse todo ser pensante? 4 fundamentales interrogantes, que asimismo se formula el sujeto, que en su orden son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? En la medida entonces que, independientemente de la doctrina, tendencia, escuela o corriente filosófica de que se trate, es decir, tanto para la filosofía materialista como para la filosofía idealista, o para cualesquiera otra de las corrientes espiritualistas de carácter filosófico, necesariamente todas se formulan ese mismo interrogante y obviamente deben tratar de responder. De ahí de que en ese orden de ideas, pues le competiría a toda filosofía en relación a estos interrogantes las siguientes formas o clases de especulación o pensamiento filosófico. ¿Por qué? En la primera, ¿qué puedo saber? Corresponde al contenido específico de la metafísica y la ontología en la especulación filosófica. ¿Qué debo hacer? Aquí es necesario recoger quizá uno de los elementos más dignos de merecimiento y de ponderación que pensador alguno haya tenido en la humanidad, porque efectivamente corresponde a la moral y a la ética kantiana. En otras palabras, cuando él se formula ¿qué debo hacer?, está señalando específicamente cuál debe ser la conducta del hombre. Y para él, la conducta del hombre es el presupuesto de su moral, de su ética y de su posición jurídica, del mismo derecho. En el sentido que bajo este interrogante cabe plantearnos lo que puede decir el fundamento de la axiología como teoría de valor. Es decir, las teorías de valores rigurosamente deben derivarse de la postura kantiana. Y para ello es preciso tener en cuenta que todo gira alrededor de un enunciado. Ese enunciado no es otro que el que desarrolla con profundidad increíble Kant cuando afirmaba: la humanidad es un fin en sí misma. Si nosotros aceptamos, comulgamos, participamos de esa idea, ello nos lleva a erradicar de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento toda forma esotérica de persona, de humanidad, de grupos individuales o de grupos sociales en el contorno de la conducta humana. Por eso, en buena parte de las charlas que hemos tenido sobre el particular, muchos pensadores, catedráticos y profesores se indignaban
cuando alrededor de este punto yo sostenía de que esa posición de Kant excede y supera cualquier contenido o mensaje moralista de cualquier fundador de religión o de cualquier clase de religión, incluida el cristianismo mismo. Y yo afirmaba que el pensamiento kantiano en su profundidad y en su amor a la humanidad es superior al del mismo Jesucristo. Porque Jesucristo de todas maneras fundamenta su teoría en el judaísmo hebraico que él se propuso reformar. Y obviamente su pensamiento religioso estaba dirigido fundamentalmente a la reforma del judaísmo, al cual él pertenecía. Solo con posterioridad y gracias a los esfuerzos de Pablo de Tarso, se le dio al cristianismo una dimensión ecuménica, universal. Pero el pensamiento cristiano de Jesucristo se origina en la postura de Jesucristo en relación con su pueblo, en relación con su cultura, que es la cultura judaica hebrea. Pero independientemente de ello, ¿qué es importante en esto? De ese presupuesto de que la humanidad es un fin en sí mismo se deriva lo que Kant va a establecer como lo característico de toda postura filosófica, que es la aceptación como sujetos y objetos de la filosofía de los entes. De ahí que la clasificación de los entes en Kant sea de una prioridad fundamental en todo su pensamiento y en toda su obra filosófica. En este orden de ideas, Kant establece dos clases de entes: las cosas y las personas. Las cosas, por su naturaleza, son susceptibles de manipulación. Yo puedo hacer con las cosas lo que me venga en gana. Y por eso cuando nosotros desde la postura filosófica queremos proyectar eso a una postura jurídica, vemos cómo precisamente el derecho civil es aquella disciplina del derecho que se encarga de regular el origen, naturaleza, destinación y efectos del uso de las cosas. Es decir, el derecho de propiedad, de posesión y de tenencia que tenemos sobre las cosas, los que nos permite sobre ellas la propiedad, la posesión, el uso, el goce y el abuso. De ahí que las cosas entonces, por su misma naturaleza y por la regulación que le es propia, pues obviamente son manipulables. En tanto que las personas, los otros entes que configuran la esencia misma, no sólo de lo existente, sino de la especulación filosófica, no son cosas. Las personas, por no ser cosas, no son manipulables. Por ello, las personas no son susceptibles de poderse ejercer sobre ellas lo que hacemos sobre las cosas. Es decir, ejercer sobre las personas el derecho de propiedad, de posesión o de tenencia. Ni mucho menos usar, gozar o abusar de ellas. Lo que lleva a Kant a concluir en forma absolutamente enfática de que toda persona, por el hecho de serlo, es susceptible no de manipulación, sino de reconocimiento, de respeto, de solidaridad y de dignidad. De ahí de que algo totalmente ajeno a cualquier manera de moralizar la conducta humana a partir de creencias religiosas escapa absolutamente del pensamiento ético-moral de Kant. De ahí que desde cualquier